Buenas noches. Me presento, soy el moderador de esta actividad, Máster Javier Campaña Bejarano. Esta actividad es propuesta por la asignatura Fundamentos y Tendencias en Educación y Cultura Global. El propósito es que esta actividad sirva para analizar y discutir críticamente los documentos de referencia, donde pueden expresar y contrastar diferentes puntos de vista, aplicar teorías a la práctica y reflexionar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en la educación. Cabe recalcar que se han utilizado tanto libros como artículos para poder sacando extractos de los mismos y así ponerlos a discusión. Los libros utilizados son La inteligencia artificial y educación por parte de la UNESCO. Se utilizó el capítulo número 3, comprendiendo la IA y la educación, prácticas emergentes y evaluación beneficio-riesgo, desde la página 16 hasta la 30. Luego tenemos el libro La escuela en la era de inteligencia artificial, página 6 a la página 21. Luego tenemos el artículo El rol docente y estudiante en la era digital. Y luego tenemos el libro El futuro de la inteligencia artificial en educación y en América Latina, desde la página 6 hasta la página 12. Tengo el gusto y el placer de tener unos panelistas de bastante experiencia. Los presento. Tengo a la magíster Catherine Belén Quina Luisa y tengo al abogado magíster Ángel Plutarco Horna Peñafiel, los cuales nos ayudarán a responder las inquietudes que vayan surgiendo en el desenvolvimiento de la actividad. Bien, como ya pudimos escuchar, esta actividad justamente tiene como enfoque la inteligencia artificial en la educación. Esta ha demostrado ser de gran importancia gracias a su capacidad para automatizar procesos que comúnmente se hacen de manera manual, permitiendo una mayor eficiencia en los procedimientos. En el libro, Comprendiendo la IA y la educación, prácticas emergentes y evaluación beneficio-riesgo, del libro Inteligencia Artificial y Educación por la UNESCO, se menciona que la introducción de la IA en la educación comenzó en la década de 1970. Quiere decir que han pasado 54 años tomando aquella época como referencia. Los investigadores estaban interesados en ver de qué modo las computadoras podían sustituir a las instrucciones humanas uno a uno. La primera pregunta, por favor me ayuda la máster Catherine Quina Luisa, dice: ¿hemos avanzado lo suficiente en este tiempo que ha transcurrido, magíster? 54 años. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La apertura de este panel es poder indagar sobre criterios, tanto profesionales como criterios subjetivos, de lo que hace referencia a la inteligencia artificial dentro de la educación. Recapitulando un poco lo que nuestro moderador acaba de mencionar, es sobre el desarrollo que nosotros podemos evidenciar, si se ha desarrollado en el tiempo que se ha podido apreciar lo correcto o en el caso de que se ha podido evolucionar hasta un punto abarcador. Desde mi perspectiva, lo hemos trabajado de forma paulatina, empezando con lo que sería la interferencia y la vinculación de la realidad con el Internet. Posteriormente a esto, se ha podido desarrollar ciertas áreas, como por lo que es la inteligencia artificial, en el cual vemos que ha sido un largo camino, también amplio, con algunas barreras, con algún tipo de obstáculos, pero no ha sido un tiempo corto, no ha sido un tiempo vasto, al contrario, considero que todavía falta para poder desarrollarse. Esto es un camino sin fin. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros evidenciamos el principio, que solo fue la era en donde se creó una máquina, una computadora, un procesador, desde ahí se empezaron a desplegar otras áreas que se veían poco interactivas, pero a la vez tenían tanta incidencia dentro de la automatización. Entonces, al llegar a la inteligencia artificial, solo nos da a conocer que es solo un punto que probablemente no lo teníamos específico en aquel momento, pero al generar áreas humanas, sobre todo filosóficas, educativas, sociales, en los cuales la inteligencia artificial tiene cabida, entonces vamos abarcando ciertas ramificaciones que desde un principio estaban, pero no desde una línea principal. Y así sucesivamente, en todo el tiempo que va a proseguir, se van a ir añadiendo otras ramificaciones que probablemente no sea nuestra área, pero tiene que ver con la actualización de la inteligencia artificial y, ¿por qué no?, con la actualización de la sociedad. Muy amable por su comentario, se le agradece. Abogado Ángel Horna, es cierto lo que menciona y hace énfasis la magíster Belén,
que ha sido considerable el tiempo que ha pasado. La pregunta es, ¿ha sido adecuado el camino que hemos tomado en todo este tiempo, abogado? Disculpándome, abogado, disculpe, no tiene encendido el audio, no se lo escucha. Bien, muchísimas gracias, Javier. Un saludo para ti, un saludo para Catherine. Gracias por la invitación a dar nuestros criterios en este panel que hemos organizado. Yo creo que deberíamos tener claro algunos conceptos. El primero, no creo que la inteligencia artificial es un tema a correrlo, a asustarnos o a no querer enfrentar. Yo creo que esto no hay retroceso. Esto es parte del desarrollo de los avances tecnológicos y de el camino que va la humanidad hacia adelante. Más bien yo quiero plantear en esta inquietud algunos elementos que influyen. 54 años es bastante tiempo, pero esto obedece ¿a qué? A dos elementos. Uno, al poco desarrollo tecnológico que tenemos como país. La condición de subdesarrollo es una realidad. Mientras aquí nosotros estamos mientras estamos aquí con computadoras de mesa, en el primer mundo, en Europa ya estaban con las portátiles. Mientras acá en el Ecuador estamos con las portátiles, Japón está con portátiles desechables para cada clase. Es decir, no debemos descuidar para analizar el tema y la aplicación de la inteligencia artificial a este elemento, al retroceso o al atraso tecnológico que tenemos como país para poder adaptarnos al tema de la inteligencia artificial. Muy amable, abogado, por su crítica, por su comentario. Si bien es cierto, hace mucha referencia a las brechas que existen, tanto en un lugar como en otro lugar. Sabemos que en el Ecuador, lastimosamente, es bastante deficiente. De hecho, hay profesionales que no están acostumbrados a utilizar las herramientas TICs o con inteligencia artificial, a diferencia de otros países, pues, ¿no? A partir de aquí nace la siguiente pregunta, la cual se la quiero comentar a la máster Catherine Quina Luisa, que dice, ¿se ha preparado adecuadamente a los seres humanos para vivir y trabajar con la IA? Contextualizando dentro de nuestro país, aporto lo que nuestro compañero Ángel menciona, en nuestro país no estamos preparados. No estamos preparados, ni tenemos las herramientas, ni estamos capacitados por cuestiones de la misma forma en cómo nosotros lo vemos más, no como un desafío, sino como un miedo, como un terror hacia el avance. Normalmente los docentes que están dentro de unos 20, 25 años, que están en una época en donde las computadoras y el Internet no era factible, no era para todos, no había una universalización, ni mucho menos una capacitación, estos docentes se sienten en una era totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observamos un grupo de personas que le huyen a este tipo de herramientas, que le huyen a las redes sociales, que le huyen a una computadora, al Internet y por ende le huyen a la inteligencia artificial. Lo satanizan, lo generan éticamente como algo inestable, poco ético, y simplemente tratan de excluirlo dentro del área educativa, social, económica, porque lo generan como algo contradictorio, contradictorio a partir de la educación. Listo, magíster, muchas gracias por su comentario. Simplemente acotar, pues sí, lastimosamente muchas veces hay profesionales que caen dentro de una zona de confort, la cual es muy difícil salir. Y generalmente es una lucha constante con docentes que se innovan y docentes que no innovan lastimosamente sus herramientas. Luego de estos temas saltamos al siguiente texto que tenemos como el uso de la IA para mejorar la educación, lo cual menciona lo siguiente. En la última década, el uso de herramientas de IA, inteligencia artificial, en educación ha crecido exponencialmente, especialmente tras los cierres escolares por el COVID-19. La siguiente pregunta es, el abogado Ángel Lorna, por favor, me ayuda respondiendo a la pregunta. Pero, ¿por qué llegar a este punto de una pandemia para recién innovar en el contexto educativo? Muchas gracias por la inquietud. Como ya había señalado y un poco totalmente de acuerdo con lo que Catherine ha planteado, el problema es que el ser humano rehuye a innovar y a veces nos quedamos en el status quo de las personas.
Y a veces lo queremos echar la culpa a otros responsables y no entender de que el ser humano tiene que actualizarse a las circunstancias que vamos. Esto no hay que preocuparse, porque quienes no quieren actualizarse simplemente quedarán rezagados y avanzarán o avanzaremos los que queramos. No creo que sea un tema de edad inclusive, sino de predisposición al cambio. Y esto sí se evidenció precisamente en la pandemia. Claro, la pandemia trajo un momento histórico en la educación diferente, que inclusive todavía debemos balancear si estuvimos preparados. No es, mejor dicho, no estuvimos preparados, porque la pandemia no estaba por venirse, no teníamos o no podíamos anticipar. Entonces, ¿qué pasó? Del esquema, no solo hablemos de inteligencia artificial, sino del tema informático, ¿no es cierto? De las clases por Zoom, en línea, virtual o como se quiera llamar. No estábamos acostumbrados a las clases presenciales. Y entonces de la noche a la mañana, que las personas nos adaptemos primero a la máquina, a la computadora, 2, al internet, y 3, hay que separarlo a la inteligencia artificial hoy en día como una herramienta. Esto ha sido muy difícil. Tan difícil ha sido que la UNESCO establece críticas serias a los resultados o a los problemas evidenciados de la educación en línea. Muchas gracias, abogado. Magíster Belén, le comento. Justamente el abogado Horna menciona que la UNESCO dio un análisis en la cual fue un poco preocupante, ya que mencionan que más bien hubo un retroceso. La pregunta para usted es si las herramientas de la inteligencia artificial en educación fueron debidamente implementados en la pandemia COVID-19. Bien, muchísimas gracias por la interrogante. Fueron debidamente implementados dependiendo de la región, el contexto, dependiendo también del nivel educativo. Entonces, si hablamos de un nivel básico en el contexto ecuatoriano, sabemos que fueron debidamente implementados. Incluso la mayoría de los estudiantes carecían de dispositivos móviles, carecían de internet y de acceso incluso a lo que es la energía eléctrica. Entonces, desde ese punto, nosotros no podemos decir que fue totalmente implementada. Áreas particulares como la educación privada empezaron, añadieron, implementaron, crearon ambientes aptos para el aprendizaje durante los años de pandemia, pero tampoco se utilizó desde la manera correcta, porque la manera correcta es innovar con el contenido que teníamos, no simplemente repetir lo que hacíamos en la clase por medio de aplicaciones como Zoom. Y sobre todo utilizar las herramientas digitales que hoy por hoy con inteligencia artificial nos podemos ayudar como docentes, mejorar nuestra profesión, que sin embargo en ese tiempo se vio bastante precaria. Nos cogió en emergencia, nos cogió en un momento más inestable, en donde valía más lo que es una emoción, un sentimiento, algo axiológico, que los contenidos que estaban recibiendo los chicos. Entonces se priorizó varios elementos y no se utilizó correctamente como se debería haber utilizado. Muy amable, muchas gracias por su comentario. Compañeros, ¿me confirman si se escucha correctamente? Sí, listo, muy amable. La siguiente pregunta. Bien, ¿es verdad que fue como que un punto de impulso la pandemia en cuanto a las herramientas de inteligencia artificial o las TICs? La siguiente pregunta es para el abogado. Abogado, si no hubiese existido la pandemia, ¿no hubiese evolucionado tanto las herramientas TICs y la inteligencia artificial? Bueno, gracias. Yo creo que tomaría una de las partes que tú, Javier, lo planteaste. Fue un impulso. Es decir, yo sigo insistiendo, no hay vuelta atrás, son 54 años que ya se venía trabajando. La pandemia lo que hizo es eso, apresurar y ya para todos. ¿Por qué? A ver, el tema de la inteligencia artificial, de las herramientas tecnológicas, se convertía en un elemento exclusivo, primero de países más desarrollados, ¿no es cierto? Entonces, no es, porque a veces decimos, no, esto de las TICs de inteligencia artificial es nuevito. No, tú estás planteando precisamente, y los textos así lo dicen, y ya se lo desarrollaba en otros países. Lo que pasa es que se convertía como un elemento élite o un elemento exclusivo de ciertos sectores a nivel de países. A nivel de sociedades, como se planteaba también en una parte de Catherine,
era exclusivo también de algunos sectores sociales, o la relación entre campo y ciudad. Lo que la pandemia hizo es que todos no nos involucramos, o si no nos quedamos fuera. Entonces, mira, ver una madre en el campo de nuestro país, en la zona rural, comprando un celular, poniendo recargas de internet de $1, $2, para que sus hijos tengan acceso a clases, nos muestra claramente de que no podías quedarte ya afuera. Es decir, en resumen, las TICs y la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva de algunos sectores y algunos países para convertirse en una necesidad de la sociedad. Y eso creo que la pandemia lo apresuró. Muchas gracias, abogado. Retomo justamente lo que usted comentó en su comentario anterior al de ahora sobre los riesgos que comentaba la UNESCO en base a su análisis. Tenemos en el libro La escuela en la era de la inteligencia artificial, desde la página 6 hasta la 21, un tema, la cual lo voy a poner a disposición de ustedes. Es integración de la IA en la educación. Menciona lo siguiente: la rápida incorporación de tecnologías de IA generativa en los sistemas educativos ha suscitado preocupación debido a la falta de controles, normas y regulaciones. La UNESCO ha destacado la necesidad de evaluar cuidadosamente los peligros asociados con la IA en la educación. Máster Belén, ¿cuáles son esos peligros? Bien, dentro de los peligros que nosotros podemos evidenciar de la IA, puede ser en el peligro de los estudiantes. Se puede malinterpretar la ética del uso correcto de la inteligencia artificial, es decir, la ética de poder crear, redactar y componer textos autóctonos propios de la persona que en este caso está cursando distintos niveles, distintos cursos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema, el peligro que en realidad nosotros estamos viendo como docentes? Que aparte de lo que es la inteligencia artificial, se crean hábitos o, por así decirlo, mal hábitos, de los cuales los estudiantes simplemente se caracterizan por teclear lo que es el tema, copiar, pegar y enviar. ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está el análisis, la síntesis que se tiene que tener de todo lo que se enseña, de todos los contenidos que se mandan a investigar? Esos hábitos que estamos formando hoy es un peligro para el mañana, porque las investigaciones que estamos haciendo hoy por hoy en todas partes del mundo, simplemente los estamos haciendo de la forma más parcial. No estamos haciendo investigación como nos enseñaron previamente a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ese peligro corre toda la sociedad, todos los contextos, que no nos damos por así decirlo, el espacio para poder concientizar, generar espacios de utilización de inteligencia artificial y tratar de vincularlos con la realidad, porque es una necesidad, se ha convertido en una necesidad. Nosotros lo utilizamos para correos, para mensajes, para redacciones básicas, pero nosotros ya tenemos un criterio formado. Nosotros ya sabemos hasta qué punto podemos utilizarlo. Ellos están en su formación y lo malinterpretan como la única herramienta para su solución de sus deberes, trabajos, investigaciones, etc. Eso en un futuro se va a ver totalmente desastroso porque no vamos a tener personas que investigan, vamos a tener personas que simplemente se dedican a copiar y pegar. Muy amable, muchas gracias, magíster. Abogado, justamente la magíster comentaba sobre las problemáticas que causaban, los peligros que causa la inteligencia artificial, pues, ¿no? Y una de estas es que no ayuda a desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Abogado, ¿cómo contrarrestar esta problemática? Bueno, me parece que tenemos que tener, estando de acuerdo con las opiniones que se ha planteado anteriormente, yo creo que parte de una capacitación primero de los docentes. Es decir, para poder diferenciar lo que es de inteligencia artificial y lo que es investigación. Es decir, si el docente no está preparado, difícilmente puedes contrarrestar o ver la dificultad que existe. Porque hay que tomar en cuenta que los niños, los adolescentes, la juventud, hoy maneja más rápido que los propios docentes las herramientas tecnológicas y el tema de la inteligencia artificial. Y entonces, cuando se plantea que no vamos a tener personas que hagan investigación, también vamos a tener otras dificultades.
que tienen que ver con el tema ético, con el tema axiológico y con el pensamiento crítico. Va a afectar precisamente que nuestros jóvenes conviertan su tarea como un repetir las cosas y dónde está la personalidad, las opiniones, los criterios. La cuestión esencial que es la formación en el sistema educativo. Y el otro elemento que he planteado, el tema axiológico, ¿no es cierto? Es decir, el tema de los valores, de la ética, la educación sobre todo, a más de una empatía que no lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial, es el tema que este contacto directo del docente con los estudiantes crea valores, crea experiencias, y entonces este es el tema que debemos darle fuerza, ¿no es cierto? E insisto que es la capacitación de los docentes para que puedan cumplir su rol, no correrle a la inteligencia artificial, sino encaminarle a no perder la visión de la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy amable, muchas gracias. Si bien es cierto, los docentes debemos prepararnos. Como usted lo acabó de mencionar, el docente que no se prepara va quedando rezagado. El docente debe estar en constante capacitación, por lo cual debemos adaptarnos justamente a desarrollar nuestras competencias digitales, ¿no? Porque el mundo va cambiando y nosotros tenemos que irnos adaptando. En el artículo, el rol docente y estudiante en la era digital nos habla sobre las competencias digitales, las cuales son muy relevantes, pero, Magíster Belén, ¿por qué el sistema de educación actual, hablando específicamente del Ministerio de Educación, no fomenta estas prácticas desde edades tempranas? ¿Qué piensa usted? Bueno, inicialmente por la infraestructura que tenemos dentro de nuestras unidades educativas. Primero, comencemos con las unidades educativas básicas, fiscales, en donde carecemos de muchos implementos. ¿Cómo podemos generar competencias digitales si no tenemos complementos digitales? No tenemos una computadora, no tenemos internet. A duras penas, en ciertas instituciones tenemos energía eléctrica y bancas, que sería lo indispensable con un pizarrón. Vamos ahora a la parte particular, que es una brecha bastante significativa. En la particular nosotros vemos ese tipo de implementación un poco más amplio. Sin embargo, las competencias digitales no se dan necesariamente por una computadora ni por un teléfono. Se dan por la forma en cómo los docentes lo aplican dentro de su clase, cómo ellos adaptan la parte del contenido con las herramientas digitales. Listo, magíster Esquina Luisa, muy amable. Abogado, justamente la magíster hablaba sobre las brechas que existen y las falencias que existen en el sistema educativo nacional, el Ministerio de Educación, en donde no se cuenta con los implementos necesarios para fomentar esa cultura de las competencias digitales. Ahora, ya que por su experiencia usted justamente se encarga de formar adolescentes que van rumbo a un título profesional, la pregunta es, si desde temprana edad no se fomentan las competencias digitales, ¿cuáles son las consecuencias a los estudiantes? Bueno, muchas gracias. Ya sí hemos planteado las dificultades y los problemas que tenemos, el tema de internet, de acceso a los dispositivos, etcétera. Pero yo creo que necesitamos y estamos obligados a transformar el tema de los contenidos de educación en nuestro país. Es decir, a establecer adecuadamente me refiero a los planes y programas, en la universidad llamamos los sílabos, los microcurrículos, lo que sea, adaptarlo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si no hay una relación de esta combinación educación-tecnología desde los niños, no vamos a permitir que esos niños luego sean adolescentes, se involucren. ¿Ya? Es decir, no es el tema de que ya tienes el computador y tienes el internet. Sí, es verdad, esa es una necesidad. Pero viene una responsabilidad que va más allá del individuo, sino de las estructuras educativas. Las estructuras educativas deben decir, bueno, ahora pongo un ejemplo para aterrizar esto, vamos a dar clase de historia, ¿no es cierto? Y entonces vamos a transformar el mecanismo microcurricular que era, haz esto, dibuja en el pizarrón, haz un ejemplo, etcétera. Tienes que decir, vamos a hacerlo en el internet, vamos a hacerlo en la computadora, vamos a utilizar la inteligencia artificial, para que precisamente, frente a tu inquietud, desde niños, desde la educación básica inicial, me parece que se lo conoce, puedan ya ir trabajando con cosas, como decía Catherine, muy sencillas
muy básicas, elementales, es decir, la transformación del concepto de esta relación educación, TICs, inteligencia artificial en los procesos de formación. Es decir, dejar atrás las formas arcaicas del pasado que estábamos acostumbrados en los sistemas educativos. Si no hay el pizarrón, si no hay la tiza o el marcador, no puedo dar clases. Entonces, se trata de ir cambiando los conceptos de tal manera que nuestros niños se vayan compenetrando en estos sistemas, de tal manera que cuando sean adolescentes ya sea normal y en la universidad no se diga, ya sea una forma de trabajo para también investigar y aportar desde la formación profesional. Muy amable, abogado. Ya para culminar, compañeros, en el último libro, El futuro de la inteligencia artificial en educación en América Latina, es un informe que analiza el impacto y las perspectivas de la inteligencia artificial en el ámbito educativo de la región. Menciona que la IA plantea desafíos y oportunidades que debemos comprender mejor para aprovechar su potencial en la educación. Magíster Belén, ¿cuáles son esos desafíos? Los desafíos que se pueden dar dentro de la IA en América Latina pueden ser desafíos de desarrollo de la sociedad. El desarrollo de la sociedad radica en que nosotros no estamos preparados para poder utilizar este tipo de herramientas en pro de nuestro avance. Simplemente estamos utilizándolas para poder lograr pequeñas metas, como puede ser lograr un deber, lograr una tarea, lograr algo corto, conciso y preciso, pero no vemos el trasfondo de qué es lo que estamos logrando, de qué es lo que estamos atrasando. En vez de avanzar cognitivamente con apoyo de la inteligencia artificial, estamos retrocediendo dependiendo de esta herramienta para poder salir, agilizar y optimizar el tiempo que normalmente nosotros intentamos realizar. Pero no vemos el trasfondo de poder avanzar cognitivamente, reflexivamente, a favor, en acompañamiento con la inteligencia artificial, sino que simplemente la estamos mal utilizando. Muy amable, muchas gracias, magíster. Y abogado, para finalizar, la última pregunta. La magíster Belén nos hablaba sobre los desafíos, pero quisiera escuchar su comentario en cuanto a las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Bueno, las oportunidades están planteadas, ¿no es cierto? Es decir, la oportunidad, al tener ya la inteligencia artificial, la oportunidad de que formemos profesionales con otros conceptos formativos, de que el día de mañana se va a priorizar a los jóvenes, a los profesionales que manejen adecuadamente la inteligencia artificial. Esta es la oportunidad, es decir, el mundo ha cambiado, los procesos de desarrollo productivos, profesionales, irán de la mano de la inteligencia artificial. Y esta es la oportunidad que tenemos en los procesos educativos de formar a esos niños, a esos adolescentes con la inteligencia artificial sin rehuirle. Porque tú vas a ir a una empresa, te van a contratar en cualquier profesión y te van a decir, ¿sabes manejar la inteligencia artificial? Si no lo sabes, perdiste la oportunidad. Es decir, las oportunidades van de la mano del desarrollo de la humanidad y ahí están y debemos aprovecharlas. Muy amable, abogado. Bueno, agradecido por sus comentarios. Para finalizar, un pequeño mensaje referente a este tema. Si bien es cierto, lastimosamente en el Ecuador aún falta mucho para ponernos a la par y aprender las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Lastimosamente, cuando se le da un mal uso, creo que aquí coincidimos todos, se va a flexibilizar demasiado el uso de la misma, por lo cual los estudiantes pueden caer en una etapa de no aprendizaje, justamente dialogando con estudiantes. No conocen primero la IA y muchas veces sí es un desafío enseñarles la IA por el temor a que sea mal utilizado. Aquí entra mucho que ver la capacitación y las herramientas que utiliza el docente para el buen uso de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, la finalidad de este conversatorio es ver los puntos, tanto a favor y en contra, con la única finalidad de poder mejorar la educación a futuro, en donde los únicos beneficiarios van a ser los estudiantes y los docentes. Y con esto formamos una base adecuada en la sociedad para que la misma siga creciendo con el paso del tiempo. Agradecido, magíster Belén y abogado Horna, por su tiempo, su espacio y sus comentarios. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias.